Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Maine Public News Connect fue diseñado con la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, particularmente con la ayuda de Presente Maine, Servicios Comunitarios Gateway Maine y con las comunidades congoleñas y angoleñas de Maine. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect. Agradecimiento especial a la Fundación Stephen y Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls y St. Joseph Healthcare por apoyar generosamente estas series. Bienvenidos a Maine Public News Connect. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 4 de agosto y estas son las noticias más destacadas de la semana. Maine reportó 126 casos de COVID-19 el miércoles. A medida que las infecciones siguen aumentando en todo el estado, el promedio de casos nuevos en 7 días llegó a 100. Es la primera vez en 2 meses que ese número alcanza los 3 dígitos. No se reportaron muertes adicionales por coronavirus el miércoles. 42 ciudadanos de Maine fueron hospitalizados con la enfermedad el martes. 20 estaban en cuidados intensivos y 8 con ventiladores. Con los números de COVID-19 aumentando nuevamente, ahora hay 5 condados donde el CDC de Maine recomienda que todos usen máscaras en interiores a partir del miércoles: Lincoln, Penobscot, Somerset, Waldo y York. La recomendación de que las personas vacunadas contra COVID-19 reanuden el uso de máscaras en interiores en áreas con un alto número de casos sigue la guía emitida hace una semana por el CDC de Estados Unidos. Es probable que miles de niños de Maine estén perdiendo un beneficio federal de comestibles este verano. Los partidarios del beneficio de comestibles de verano dicen que la pandemia ha hecho más difícil que las familias tengan acceso al especial beneficio, disponible en el verano para los niños de familias de bajos ingresos. El programa de beneficios de hasta $375 por niño también está disponible para los niños menores de 6 años de edad, pero solo a través del programa de asistencia de nutrición suplementaria SNAP, lo que según los partidarios puede resultar confuso para algunas familias. La fecha límite para solicitar el beneficio de comestibles para la pandemia de verano, ya sea a través del programa de asistencia de nutrición suplementaria SNAP o de un distrito escolar local, es el 31 de agosto. La temporada de arándanos está comenzando y eso significa que cientos de trabajadores migrantes que rastrillan y procesan las icónicas bayas silvestres de Maine están llegando al estado. Para dar la bienvenida a los trabajadores, varias organizaciones de apoyo participaron en una feria de recursos en Cherry Field a fines de julio, ofreciendo de todo, desde asistencia legal hasta vacunas COVID-19. Mano en Mano, una organización sin fines de lucro que apoya a trabajadores agrícolas e inmigrantes, organizó la anual feria de recursos y bienvenida, principalmente en los condados de Hancock y Washington. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Como siempre, siéntase libre de dar me gusta, compartir y suscribirse en YouTube, Facebook y en línea en mainepublic.org. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestra serie semanal difundiendo las noticias. Hasta la próxima. La Fundación Stephen y Tabitha King, promoviendo, fortaleciendo y apoyando a las comunidades de Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras, mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Cportcu.org. Lee Auto Malls, negocio de propiedad familiar operado desde 1936, con concesionarios localizados de Bangor a Saco. Más información en leeauto.com. St. Joseph Healthcare, comprometido a proporcionar sanación y cuidado para la persona en su totalidad. En línea en stjoshealing.org.